estrés, presión, bueno, lesiones también vinculado a eso, burnout. Bueno, hoy vamos a trabajar pasaje de grupo a equipo, ¿no? Vamos a empezar a trabajar sobre las cuestiones grupales y vamos a tener, nos quedan 4 clases, vamos a tener la de hoy, que vamos a trabajar esto, vamos a tener la clase que viene, que vamos a trabajar sobre el parcial, va a ser una dinámica similar a la de la otra vez, que ustedes van a recibir el parcial antes de la clase, así durante la clase trabajamos sobre eso, y después nos quedan 2 clases más que van a tener correlación con lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver pasaje de grupo a equipo, y el resto de las clases vamos a trabajar liderazgo, comunicación y cohesión grupal. Como verán, son todos temas que tienen como una secuencia, entonces va a ser todo muy correlativo. No creo que entre algo de lo de hoy al parcial, lo tengo más pensado con los temas que hemos trabajado hasta ahora, que son el deporte de la infancia, adolescencia y padres, ¿no? Que tenían una correlación, tenían mucho vínculo. Y lo siguiente fue burnout y lesiones, ¿no? Entonces vamos a ir bastante en línea con eso. Veremos. Perdóname que interrumpa. Sí. Perdóname que interrumpa. Yo tengo acá en el cronograma, no sé si estoy leyendo mal o estoy medio ya. 11 del 11 tengo yo el parcial. La próxima clase, ¿no puede ser? Ya te digo. Sí, por ahí nos queda una en el medio. Sí, no, es la clase que viene. El miércoles que viene es 11, Agur. Ah, está bien. Que nos quedan 2 clases más después. Profe, ¿podemos repasar bien cuáles son las filminas que tenemos para que entran en este parcial? Porque yo estoy re perdida. Sí, fueron las que fuimos trabajando. Con los temas así a grandes rasgos y después lo buscamos. Sí, esto es muy de memoria, pero creo que fue presiones, ¿no? Que no había llegado a entrar en el primer examen, que no entró en el anterior. Que yo les había mandado un anexo, pero bueno, era control de presiones, deporte en la infancia, deporte en la adolescencia, rol de los padres, burnout y sobreentrenamiento, lesiones, ¿no? 6 clases, y la de hoy, que es pasaje de grupo a equipo. Lo estoy diciendo de memoria, creo que sí, es así. No sé si alguno me puede corregir, pero estoy casi seguro que es así. Pero es a partir de la clase, creo que es a partir de la clase 6. La clase Después de los padres sería burnout y lesiones. Sí. Claro, burnout y sobreentrenamiento, que fue la misma clase. Sí. Lesiones. Y lo de ahora, que es pasaje de grupo a equipo. Pasada, ¿no? Y hoy vamos a ver pasaje de grupo a equipo. Lo más probable es que no entre. Y si les hago una preguntita, ¿por qué? Porque este tema tiene una correlación con las otras 3 clases. Y la verdad es que, bueno, prefiero, de última, bueno, si alguno irá al final, lo preparará para el final. Pero probablemente no ponga nada de la clase de hoy, porque es un tema tan largo que no vamos a poder desarrollar demasiado hoy. Pero bueno, sí, estas que te dije, Natalie, control de presiones, creo que fue la clase 6, la clase 7 fue... Recuerdo que el que no había entrado en el anterior. Claro, el control de presiones. La clase 7 creo que fue el deporte en la infancia, la 8 fue deporte en la adolescencia, la 9 fue la de padres, la 10 la de sobreentrenamiento, la 11 la de lesiones y hoy tenemos la 12. Buenísimo, profe, gracias. Bien, todos están en la misma línea, digamos. ¿Está bien? ¿Está claro? Perfecto, Nico, bárbaro. Bien. No, por nada. Cualquier cosa, igual, bueno, sí, me mandan un mail o lo que necesiten, pero creo que yo les había mandado
todas las clases. Bueno, un buen momento para arrancar, para comenzar. Como les decía, chicos, muy probablemente lo de hoy no entre porque tenemos una secuencia de 3 clases para poder ver esto, ¿no? El pasaje de grupo a equipo. Es un tema bastante piola. Bueno, les decía, hoy vamos a ver eso. La que viene vamos a ver liderazgo. Liderazgo, comunicación, van medio de la mano. Y después nos quedará cohesión grupal, ¿no? Liderazgo, comunicación y cohesión grupal. Todo eso lo vamos a ver en las últimas 2 clases del año, para terminar ya noviembre. Sí, ya estamos en noviembre, tremendo. La verdad que, bueno, ¿cómo están? ¿No? Les quiero preguntar cómo están. Me imagino que cansados, ¿no? ¿Cómo se van sintiendo hasta ahora? Mucha pantalla, ¿no, chicos? ¿Mm? ¿Más o menos están? ¿O llegamos Ya no la muy... soporto más a la pantalla, profe. Quiero presencialidad, le quiero ver las caras a mis compañeros que nunca conocí. Sí, yo lo mismo. La verdad que por eso les pregunto, ¿no? Por eso quería saber cómo estaban, porque... Bueno, nada, sé que estamos todos haciendo un esfuerzo bastante grande. Bueno, intentamos que las clases sean, dentro de todo, dinámicas, que intentemos que no sean tan aburridas, tan difíciles de llevar. Pero bueno, a veces lo logramos, a veces no, dependemos también de la conexión. Bueno, son muchas horas de acumulación de pantalla. Entiendo que estamos haciendo un esfuerzo todos. La verdad que yo se los agradezco. Para mí pasa siempre... Se hace muy grato, independientemente de que, bueno, el esfuerzo que nos lleva. Pero bueno, tenemos que terminar, como les decía, ya estamos en noviembre, tremendo. Bueno, a pasarlo, tratemos de hacerlo ameno lo máximo que podamos. Y bueno, nada, a darnos fuerzas. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto hasta acá? ¿O ya podemos arrancar con el tema de hoy? Arranquemos. ¿No? Arranquemos entonces. Bueno, cualquier cosa igual, saben que vamos continuando. Bueno, esto será para lo último. Algunas cosas las vamos a pasar más rápidas hoy, porque como les decía, vamos a tener varias clases para dedicarnos a esto. Bueno, clase 12, entonces estamos bien con los números. Pasaje de grupo a equipo, ¿no? Como siempre hago en estas instancias, arrancamos con una pregunta abierta, arrancamos sobre el título de la clase. Bueno, ¿qué se imaginan, no? Esto de pasaje de grupo a equipo. Lo primero que quiero aclarar es que muchas veces se utilizan como sinónimos, ¿no? El grupo y el equipo. Y entiendo que es así, es un poco así, es confuso. A mí me gustaría que arranquemos primero por el lugar de grupo de agrupamiento, ¿no? Agrupamiento de personas y equipo. Más allá del nombre, lo que sí vamos a tener claro es cómo se da la concepción de un equipo. Independientemente que después lo llamemos grupo o lo llamemos equipo, lo que vamos a tener que tener en cuenta es qué tiene que pasar para que eso se constituya como tal. Entonces, bueno, arranquemos por diferenciar lo que sería un grupo, en este caso grupo, agrupamiento, y lo que sería un equipo. A ver quién quiere comenzar para dar su punto de vista, su opinión sobre qué sería un agrupamiento y qué sería un equipo. A ver qué se les ocurre. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Un grupo de personas? A mí se me ocurre que un grupo, digamos, se puede seleccionar para practicar algún deporte o para juntarse, y un equipo ya va más con objetivos en común, Bien. más allá de lo individual de cada uno, objetivos en común y ayudarse el uno al otro. Bien. Es un poco, me parece el concepto de equipo es tirar todo para el mismo lado. Bien, Fede, bien, bien, sí, muy bien. Objetivos, ¿no? Y esto de tirar todos para el mismo lado, ¿no? Para que todos, primero el objetivo clave, ¿no? Muy importante, es la base también de nuestra cursada, ¿no? De la psicología deportiva, siempre estamos hablando de objetivos.
Como bien lo dice Miriam, ¿no? en el chat, excelente, sí, tener un mismo objetivo, eso es principal. Ahora, bueno, para que todos tiren para el mismo lado, ¿no? Más allá de los objetivos, muy bien lo que decía Fede. ¿Qué tiene que haber entre los miembros, ¿no? Para que tiren para el mismo lado? Y ahí, no, profe, ¿no tendría que estar lo de la competencia? Equipo se me hace más competencia y grupo como algo recreativo. No sé si estoy equivocado. Sí, puede ser también, sí, es algo orientado al rendimiento, puede ser, ¿no? A la tarea, ya vamos a ver de qué se trata eso. Pero Hay que tener sí, confianza entre sí y bien, un objetivo común. bien, confianza, bien, me gustó esa palabra, sí. Una interacción Y para que entre haya confianza, ¿qué tiene que haber? interacción Bien, entre interacción. saber Esa que pueden confiar uno, ¿no? en el otro, digamos que van para el mismo lado. En cambio, yo pienso Bien. que el grupo es más cuando encajan en una clasificación de la misma edad o del mismo género. Más suena eso, grupo. Y equipo es cuando trabajan todos juntos y van, como dijeron los chicos, para el mismo lado. Bien, interacción. Muy bien, Julieta, excelente. Interacción, decían objetivos. Acá Nico dice muy bien por el chat, el rol. Excelente, el rol es fundamental para un equipo, el rol. Muy bien lo que están armando, bien. Decían esto de, digamos, de la pertenencia. A ver qué pueden pensar eso de la pertenencia. ¿Es parte de un equipo? ¿No? Sí, el sentido de pertenencia es parte del equipo. Si no está, creo que el equipo no está conformado, sería un grupo. Bien. Sí, bien. Me gustó lo de conformado, Natalie, porque esto implica un proceso. ¿No? No se conforma un equipo porque sí, digamos, ¿no? Ni se da de un momento al otro. Ahora claro, tal cual, el primer día de práctica de un deporte es un grupo, son chicos que recién se conocen, o adultos, lo que sea, pero son gente que recién se conoce y a medida que pasa el tiempo y van teniendo vivencias en común, tienen el objetivo en común, ahí se van convirtiendo en un equipo. Excelente, sí, muy bien, Natalie, esto es lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? ¿Cómo se da ese pasaje? ¿Cómo se conforma? Primero, ¿qué pasa, ¿no? con la primera etapa, esta de conocimiento, qué características tiene, y después cómo se llega. Sí se llega, ¿no? Porque a veces no se supera, digamos, no se llega a esa instancia de conformación de equipo. A veces hay conflictos, ¿no? Y lo vamos a trabajar y vamos a ver que un conflicto es parte de la composición de un equipo. Tiene que estar. ¿No? Y qué pasa en ese conflicto y cómo se llega después a poder, en el mejor de los casos, superarlo, ¿no? ¿Y esto creen que es algo que una vez que se logra queda ahí como algo consistente o es algo dinámico? ¿Qué creen ustedes? No, es algo dinámico y se va a trabajar, porque por ejemplo puede haber un equipo conformado, pero que haya un conflicto por X causa y se pierda la confianza, y entonces ya no todos tienen el mismo objetivo en común porque se hacen subgrupos y ahí ya el equipo se desarmó. Bien, muy bien, Natalie. Sí, o mismo que a lo largo del año algunos integrantes del grupo se empiecen a ir y empiecen a entrar personas nuevas también. Sí, también, tal cual. Todo el tiempo, es cíclico, muy bien. Es más, siempre está esta pregunta, ¿no? ¿Qué hace al equipo? ¿Los resultados hace al equipo o el equipo hace el resultado? ¿No? Es una gran pregunta. Yo creo que es algo cíclico, no creo que sea una cosa o la otra, creo que se va construyendo y reconstruyendo todo el tiempo, ¿no? Y a veces creo yo que sí, que cuando un equipo está consolidado seguramente el resultado va a aparecer, y a veces pasa la inversa, que un equipo está lleno de problemas y como la cosa va avanzando en resultados, se termina conformando otro tipo también de consistencia en ese equipo. Por eso es algo muy, muy dinámico, ¿no? Y como todo lo que trabajamos, se darán cuenta que nuestro gran desafío siempre es la individualidad, ¿no? de cada deportista, en su desarrollo individual y también en su desarrollo, hoy lo vamos a ver, dentro de parte o miembro de un equipo. Así que bueno, muy bien todo lo que fueron armando, vamos a avanzar, así nos queda como siempre, ¿no? Tratar de optimizar el tiempo para que nos alcance a ver a que podemos trabajar sobre algún ejemplo práctico también. Pero bueno, voy a leerles la definición teórica.
Bueno, esto lo quería repasar una vez más, ¿no? Porque hemos trabajado un montón sobre motivación, confianza, concentración, control de presiones, y nos faltaba esto, ¿no? La cohesión grupal. Bueno, hoy finalmente damos inicio a esta también habilidad, ¿no? No es una habilidad psicológica, pero sí todo esto que nosotros venimos trabajando también se transfiere, ¿no? A la parte grupal. Así que hoy damos inicio a esto. Bueno, esto es un poco lo que veníamos armando, ¿no? Armamos entre todos. Se los voy a leer. ¿Qué es un grupo y qué es un equipo? Insisto, no seamos tan rígidos porque a veces se confunden las palabras, pero creo que cuando se dice grupo se entiende de qué manera se dice grupo. Se lo dice ya con una identificación, ¿no? Pero bueno, en fin, los leo. Dice, un conjunto de personas puede ser un grupo, pero no constituye necesariamente un equipo, ¿no? Un conjunto de personas puede ser una agrupación de personas, como puede pasar en una parada, un colectivo, digamos, ¿no? O incluso, quizás a alguno de ustedes les toque por experiencia trabajar en algún grupo de entrenamiento, o trabajar incluso en un gimnasio, ¿no? En los gimnasios cada uno por ahí está con sus objetivos individuales, son un grupo de personas, pero no entre ellos tienen interacción, no tienen un objetivo en común, a veces sí, pero muchas veces trabajan muchas personas dentro de un mismo lugar y no necesariamente eso sea un grupo, ¿no? Tiene que haber otra cosa, que ahora lo vamos a definir mejor. Dice, la característica definitoria clave del pasaje de un grupo a un equipo es la interacción, ¿no? Lo que hablábamos recién, ¿no? Es el conocerse, es, bueno, esto, ¿no? Tener vínculos entre sus miembros. Estos dependen unos a otros y comparten objetivos comunes, que es un poco lo que decía Fede, ¿no? Esto de vincularse y tener objetivos, que es clave. Entre ellos hay ganas de permanecer juntos, ¿no? Esto se da cuando se logra la cohesión, que ya lo vamos a trabajar seguramente la clase que viene y la otra, en realidad la clase después del parcial. Entre ellos hay ganas de permanecer juntos y líneas de comunicación abiertas. Esto también es importante, ¿no? Que puedan tener interacción, comunicación. También es un tema que vamos a trabajar, porque dentro de los roles hay uno que es muy importante, que es el del liderazgo, el del líder, ¿no? Y el líder tiene que comunicar. Ya vamos a trabajarlo en profundidad. Lo más importante que un grupo necesita es un sentimiento de identificación colectiva, ¿no? Y esto vamos a ver que no se logra tan fácil, la identificación. Cuando trabajemos sobre las fases, vamos a reconocer en qué momento se llega a eso, ¿no? A la identificación colectiva. Y el trabajar juntos para lograr los objetivos. Nuevamente, fíjense, objetivos, una palabra clave siempre. Pero bueno, creo que queda bastante claro, ¿no? Ustedes los fueron armando muy bien. Esta es la característica, esto es lo que tiene que haber, ¿no? Interacción, compartir objetivos, permanecer juntos, tener comunicación, sentimiento de identificación, ¿no? A veces se logra, a veces no, pero bueno, esto es lo que termina diferenciando de lo que es un agrupamiento de lo que es un equipo. Bueno, como recién hablábamos con Natalie, esto se tiene que conformar, digamos, ¿no? Es un proceso, como mucho de lo que venimos trabajando, no es algo que se dé tan sencillamente. Y bueno, nosotros lo vamos a dividir en 4 fases, ¿no? 4 fases que, bueno, son 4 fases para la formación de un equipo, ¿no? Es un proceso, siempre estamos con esta palabra, es un proceso que consiste en 4 fases, ¿no? Hablábamos de roles y demás, ya vamos a ver en qué momento se logra eso, pero bueno, dentro de las 4 fases vamos a ver que hay una que tiene que ver con la constitución, ¿no? Otra que tiene que ver con el conflicto, otra que tiene que ver con la normalización y por último la ejecución, ¿no? Vamos a ver qué características tiene cada una de estas fases dentro de un proceso. Bueno, vamos con la primera, como siempre hacemos, vamos a tratar de hacerlo entre todos. ¿Qué se imaginan por la fase de constitución? A ver. Y el momento donde se arma el grupo, digamos, el primer día de entrenamiento, supongo. Sí, es el proceso, o la fase, perdón, dentro del proceso
donde aparece el conocimiento, ¿no? Es el primer acercamiento de los miembros, ¿no? Esto que dice Nico, puede ser el primer día, ¿sí? Esto se da mucho en la instancia de pretemporada, ¿no? Cuando recién se va conformando, aparece la etapa de conocimiento entre los miembros, entre el entrenador, ¿no? Es una etapa donde tiene esto como característica, ¿no? Es ese primer encuentro, ¿no? ¿Y qué creen que pasa en ese primer encuentro? A ver, ¿qué se imaginan que pasa en ese primer acercamiento? Se empiezan a conocer, se relacionan, se presentan. Bien, Como si ese es ese el primer primer día, paso. como cuando llegamos acá a las clases, que nos presentamos al principio. Y Sí, empezamos un hablar embole, así. ¿no? Igual ya nos Sí. queremos todos. Sí, y me parece bárbaro, porque bueno, seguramente han logrado intercambiar, ¿no? Esto es algo que pasa en la etapa esa de constitución, ¿no? Intercambiar conocimientos, la vida de cada uno, empiezan a vincularse, las relaciones. ¿Qué más creen que pasa en el proceso de constitución? A ver. En la fase. ¿Qué se imaginan? ¿Qué nos pasa cuando conocemos a alguien? Y ahí vos sabés con quién lográs una relación con alguien o no, ¿viste? Esto de llevarte bien, que esta persona me cae bien, esta persona no me cae bien, con este tengo feeling, con este no. Bien. Esas cosas, ¿no? Bien, puede sí, ser sí. que aparecen las diferencias. Bien, muy bien, sí, está bueno eso, sí. Se Sí, marca con quién tenés más afinidad y con quién menos. Bien, muy bien. Estoy leyendo mientras los escucho, me parece bárbaro esto que dice Nicolás, ¿no? Reconozca el rol de cada uno, ¿no? Esto me parece interesante. Lo que dice Natalie también, ¿no? Es como interactuar. Ahora, el rol, ¿no? Uno en ese momento que empieza a ver, digamos, qué rol quiere ocupar cada uno, ¿no? No es algo que ya esté definido, ¿no? ¿Qué es lo que se empieza a ver eso en ese momento? A ver. Y por ejemplo, los dos que quieran ocupar el mismo rol van a tener como un conflicto de por medio, supongo. Bien, bien, muy bien, muy bien. Se empiezan a medir, ¿no? A medir, a ver qué es lo que quiere uno, qué es lo que quiere otro, ¿no? ¿Todos se sienten parte cuando está el O proceso? sea, a veces es más fluido en algún grupo, es más fluido y en otro no tanto. Sí, sí. ¿Y todos tienen aceptación en esa etapa de conocimiento? Las habilidades. Hay No, algunos que se excluyen y que les cuesta como integrarse al grupo o al equipo en este caso. Y yo creo que si hay alguno que sobresalga, como que es el líder, creo que esa persona es la que debería como de integrar a esa persona que se excluye al grupo, digamos. Bien, bien, muy bien. Ahora, El tema puede ser cuando hay dos líderes, ¿no? Dos personas que tienen madera para ser líder. Sí, ¿y qué pasa ahí, Nico? A ver, ¿qué te imaginas? No, y pueden pasar dos cosas, me parece, o como que se pueden aliar, por así decirlo, como Sí. que encuentra en él un par, o bien puede ser que justamente haya una molestia por eso, ¿no? Empiecen a producir los conflictos, pero bueno, eso ya sería la segunda fase. Sí, bien, bien, pero está bárbaro, Nico. Porque Se puede subdividir el grupo, quizás. Sí, el gente grupo que siga mismo un también. líder, gente que siga otro. Sí, ahí está, muy bien, Nico, muy bien tu aporte, claro, sí, empieza como cada uno a mostrar, ¿no? Qué es lo que quiere, qué es lo que tiene, o empieza como a querer ganar, ¿no? Un lugar, esto que decía Natalie, ¿no? Por ahí decía, bueno, el que tiene como ese lugar, no el lugar, perdón, como el que tiene la ascendencia de querer ser el líder, debería integrar. Sí, pero ese líder todavía, no sé si está ya aceptado como tal. No en el grupo. En realidad Quizás todavía no está como definido. O sea, creo que en la primera etapa de la Constitución es como que se empieza a vislumbrar quiénes pueden llegar a ser los líderes, pero todavía no está. Muy bien, eso, Natalie. Igual, ¿Quién puede llegar a ser el líder? Sí, dale, Fede. También puede haber distintos tipos de líderes. Puede haber líderes, digamos, en lo grupal o desde lo psicológico, como estamos hablando, desde lo deportivo, adentro de la cancha, fuera de la cancha. Sí. Muy bien, muy bien, No es el Fede. mismo.
Quizás muchas veces Sí. no es la misma persona. Muy bien, Fede, sí, hay un montón. Por eso el liderazgo es un tema que vamos a tener toda una clase, ¿no? Para trabajar, porque hay distintos tipos de líderes y distintos tipos, digamos, de distintos estilos de líderes en la manera de hecho, bueno, vamos a tener que definir qué es ser un líder, ¿no? Porque esto es todo un rol, ¿no? Que algunos aceptan, otros no, algunos tienen condiciones pero no quieren asumir ese rol. De hecho, si nos alcanza el tiempo, vamos a escucharla a Luciana Aymar, ¿no? Traje hoy para poder trabajar con Lucha, y Marcelo Lofreda, ex entrenador de los Pumas. Así que bueno, los que me odian porque pongo todas cosas futboleras, hoy nuevamente van a ver que no traje nada de fútbol, pero sí, siempre estas charlas van trayendo distintas miradas, y en todos los deportes de equipo estas cosas suceden. De hecho, va a ser muy interesante si alguno obviamente quiere contar sus experiencias, pero bueno, vamos viendo que en la etapa esta de constitución hay una etapa de conocimiento, ¿no? Y hay una etapa donde se empiezan a medir las distintas personalidades, los distintos roles, ¿no? Pero todavía no está nada definido. Y también, bueno, hay algo importante, vamos a dejarlo para la próxima reunión, ¿no? Ya tenemos que desconectarnos. Así que bueno, finalizo y nos reencontramos en la otra reunión. Bueno, ¿están ahí? Y los veo. Bueno, estamos entonces. Continuamos. Bueno, dentro de estas situaciones ¿no? que aparecen en la etapa de constitución, les decía que faltaba algo muy importante, ¿no? Porque decíamos que, bueno, empiezan como el conocimiento y estas situaciones, digamos, de ir como midiendo, ¿no? Entre los miembros, pero no, esto se da solo, digamos, esta parte de medición, ¿se da solamente entre los integrantes o también hacia quién, ¿no? Que esto es algo que por ahí no nombramos. ¿Entrenador o preparador físico, decís? Claro, muy bien. Se empieza a medir también al entrenador, ¿no? Se empieza a medir a ver que, ¿no? Siempre está esta cosa de, bueno, lo vamos a ver cuando veamos a Marcelo Lofreda, y van a ver que él va a decir, el jugador está todo el tiempo observándote. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Cómo te dirigís? ¿Cómo te manejás en el hotel, en una concentración? ¿No? Esto me parece que es súper importante porque también se transmite y también se mide desde eso, ¿no? Se mide el conocimiento, se mide el trato, se mide la manera de hablar, se mide la manera de vincularse, ¿no? Empieza a aparecer esto de, bueno, y este líder, ¿no? Empieza como a cuestionarse eso, no siempre se genera una aceptación, ¿no? Y bueno, volviendo a esto que les decía, esto se ve mucho en la etapa de pretemporada, ¿no? Esto de la constitución, ¿no? Lo voy a leer, así ya nos queda clara esta primera parte. Dice, bueno, la constitución, ¿no? En la primera fase del desarrollo del equipo, sus miembros se familiarizan unos con otros. Las personas tratan de determinar si pertenecen al grupo, esto que fuimos hablando, y en caso de ser así, cuál es su papel asignado. Después se ponen a prueba las relaciones interpersonales, ¿no? Acuérdense de esta frase, se ponen a prueba, incluidas las que se crean entre los líderes, esto que hablaba recién, por ejemplo, los entrenadores, y el resto de los integrantes, ¿no? Bueno, ¿queda claro que se da en la etapa de constitución? ¿Vamos bien? Bien. Pero como que no es lo mismo, ¿no, profe? O sea, porque como parte del equipo adentro, el entrenador está como distinto en otro plano. Más allá de que como que se lo esté mirando todo el tiempo. Sí,
siempre va acompañado como de la figura de autoridad, y creo que lo que se cuestiona ahí es hasta dónde me puedo tomar el codo, digámoslo en criollo. Eso mismo, sí, se cuestiona ese rol, ¿no? Porque ese es un rol formal, el del entrenador. Lo que se cuestiona es eso, ¿no? Que para cuánto, o si te voy a seguir o no, que es la condición del líder, ¿no? La condición del líder, ¿cuál es esa? La de convencer, ¿no? A sus... Que lo sigan por convicción, digamos. Eso mismo, ¿no? Lo del convencer y, bueno, esto, ¿no? Lo del que vayan por el mismo objetivo. Entonces, se pone en cuestionamiento eso, ¿no? Ariel. Sí. Vos lo habrás vivido ahí en Independiente, ¿no? Con BKC y todo. Sí. Con todos los técnicos. Todos. Sí, todos, con todos los técnicos de hecho, bueno, esto que decimos dinámico, ¿no? El ciclo de Holland fue muy claro en esto. Él logró un liderazgo y una constitución y todo lo demás, hasta que en un momento eso se rompió, ¿no? Y cuando se rompe después se vuelve a la etapa de conflicto, y ahí es donde no se sabe si la cosa se va a superar o no. De hecho, bueno, en este caso estuvo toda esta medición, ¿no? Que viene del hockey, ¿no? Y todas estas cosas que se dan en la etapa de constitución. El caso, el adverso es el de Gallardo en River, ¿no? Un verdadero líder y capitán de barco, ¿no? Ninguno de los que llega lo pone en cuestionamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, me parece, un gran ejemplo de lo que es un líder, ¿no? Y lo que genera, más allá que muchas veces habrá pasado por esta instancia, ¿no? La de constitución, y como les decía, ¿no? La parte siguiente, ¿no? La fase siguiente es la de conflicto. A ver, ¿qué se imaginan que pasa ahí? Sí, cuando todos no tienen los mismos intereses, o hay algunos que piensan que el objetivo es uno y otros piensan en otro objetivo, digamos, cuando los objetivos no coinciden o no creen que el camino hacia ese objetivo es por ese lugar, digamos. Sí, muy bien, sí. Mirá, Fede, viste que hablamos esto de la parte de la pretemporada, ¿no? Y siempre trabajo con un técnico ya de una categoría grande, reserva, cuarta división, donde siempre la etapa de pretemporada, yo tengo esta costumbre de decirle, ¿cómo va el grupo? ¿Cómo están los chicos? ¿Qué sé yo? Y él siempre me dice, bien, hasta el primer amistoso va todo bien, digamos, ¿no? O hasta la primera fecha va todo bien. ¿Por qué? Porque, bueno, después se empieza a definir quiénes juegan, quiénes no juegan, y ahí es donde se ve si está una constitución desde una unidad, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan los intereses personales, ¿no? Y esto es lo que empieza a generar conflicto. Y eso es lo que empieza a generar los roces y demás, ¿no? Entonces, el conflicto es necesario y siempre va a aparecer. ¿Por qué? Por esto, por intereses personales, por egos. No es fácil administrar egos, no es fácil administrar ese tipo de personalidad, ¿no? Y como decíamos recién, son muchas personalidades distintas puestas en un objetivo, ¿no? Entonces ese liderazgo se pone en cuestionamiento y es casi inevitable que eso suceda. ¿Qué más se imaginan? A ver, por la parte de conflicto. Y quizás que ya al haber conocido al entrenador, por ejemplo, que no estén de acuerdo con los métodos o con la forma del entrenador. Bien, Nico. O con los objetivos que él plantea. Excelente, Nico. Sí, ahí está. Se genera una resistencia, ¿no? Incluso hay entrenadores que por ahí dicen, bueno, el horario de entrenamiento va a ser este, ¿no? Empiezan a poner algunas normas que generalmente todos los cambios generan resistencia de entrada, ¿no? Es totalmente normal, el ser humano es así, digamos, ¿no? Cuando estamos ante lo desconocido, primero se genera una resistencia, ¿no? Entonces es natural, es normal que esto suceda, ¿no? La instancia de conflicto. Por eso, bueno, se los leo, ¿no? Dice, la segunda fase se caracteriza por la rebelión contra el líder, ¿no? Es esto que decía Nico, la resistencia al control por parte del grupo y el enfrentamiento interpersonal, ¿no? Esto es donde empiezan a haber bueno, roces entre los miembros del grupo, digamos, ¿no? Se empiezan a generar subgrupos, algo que es muy común que suceda. Bueno, aparece toda esta instancia de división. Aparecen las luchas internas y puede haber hostilidad, ¿no? Muchas veces vemos que hay roces, incluso a veces en lo físico, en los entrenamientos y demás. En esta fase, los entrenadores necesitan comunicarse con los deportistas de manera objetiva y franca.
Se realizan evaluaciones integrales sobre los distintos puntos deportivos y sociales, así como también el papel de cada uno en el grupo equipo. A ver, ¿qué se imaginan por los entrenadores necesitan comunicarse con los deportistas de manera objetiva y franca? A ver, ¿qué creen que puede ser eso? Por ejemplo, que no haya favoritismos con determinados miembros del equipo porque se conozcan antes, porque sean amigos, etcétera. O sea, como que el entrenador desde su rol, digamos, aplique esas reglas que, como que decías vos, parejas para todos. Sí. Bien, sí, esa puede ser una condición, o bueno, si no es así, lo tiene que después aceptar el grupo, ¿no? Si va a haber preferencia por alguno o no, pero lo que tiene que hacer el entrenador es intervenir, ¿no? Y esto me parece que es importante. Tiene que intervenir, tiene que ser el que modera, tiene que ser el que ponga las reglas. Después, bueno, se verá si eso se acepta o no, que es un poco lo que estábamos trabajando recién, ¿no? El conflicto tiene que ver con eso, el entrenador interviene y aparece seguramente de muchos una resistencia y de otros una aceptación. Y ahí es donde se ve la condición del liderazgo, ¿no? Ahí es donde se define si va a poder, digamos, convencer y el grupo se va a constituir como equipo y van a ir en busca de los objetivos o no, ¿no? Y de eso va a depender si se pasa o no a la instancia de normalización o normatización. A mí me gusta llamarlo de las dos maneras. ¿Por qué? Porque es donde se instalan las normas y donde ya se aceptan las normas, ¿no? En esta etapa todavía no se sabe si van a aceptar o no, todavía hay resistencia. Bueno, los grupos humanos no somos sencillos, ¿no? Y todo el tiempo estamos como encontrándonos con zonas de conflicto, y eso no siempre se soluciona de la mejor manera, digamos, ¿no? A veces se pasa a una segunda o una tercera instancia en esto, o a veces acá mismo se aborta, digamos, el proceso de formación de equipo. Entonces, esto es un momento decisivo, ¿no? La intervención del entrenador como líder, ¿no? En relación a la comunicación. Y esto que dice, bueno, realizar evaluaciones integrales sobre los distintos puntos deportivos y sociales. ¿Qué se imaginan por esto? A ver. Bueno, les cuento un poco mi experiencia con esto. Yo trabajo con hay un test para evaluar esta cuestión, esta dinámica grupal, que se llama sociograma. No sé si alguna vez alguno de ustedes lo escuchó nombrar, pero bueno, les cuento rápido, es un test donde hay una planilla, donde están todos los miembros de un equipo, y tienen que calificar a sus compañeros y a ellos mismos. Bueno, Ari, ahí lo cuento. Tienen que calificar a sus compañeros y a ellos mismos cuál es su valoración de su compañero en lo deportivo y en lo social, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu valoración de todos tus compañeros en la parte de esto, ¿no? De compañero, y después qué valoración tenés en lo técnico, ¿no? Nos parece importante. ¿Por qué? Porque hay muchos miembros de un grupo que tal vez sean muy buenos, ¿no? En su desarrollo deportivo, pero no son tan buenas personas, ¿no? Entonces eso genera resistencia, ¿no? Eso generalmente cuando vos vas a elegir un capitán, generalmente le va bien en estos dos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque el capitán tiene que transmitir dentro del campo, que es un poco lo que decía Fede, ¿no? Esto de el liderazgo deportivo, ¿no? Generalmente cuando se elige un capitán, generalmente es titular, digamos, ¿no? Ya es bastante jodido elegir un capitán que después va a ser suplente. Entonces, generalmente tiene que tener una buena valoración técnica, pero también tiene que tener una buena aceptación social, ¿no? Esas son las dos características que tendría que tener un líder, ¿no? No siempre pasa, pero cuando el líder es aceptado, el capitán es aceptado por el grupo, generalmente tiene una buena puntuación en esto, ¿no? Cuando nosotros vamos a los resultados decimos, sí, la verdad que es muy valorado por sus compañeros, y bueno, y técnicamente es lo que más se ve. Y cuando uno hace también este test de valoración técnica, pocas veces los jugadores le erran con el equipo titular. Generalmente a los que puntúan en cada puesto y le va bien, son los que después terminan jugando. ¿Qué quiero decir con eso? Los jugadores tienen percepción del grupo, de cómo juegan sus compañeros y qué lugar está él. Y de hecho, a mí me sirve mucho también cuando se tienen que puntuar ellos mismos, porque hay muchos que quizás se ponen un puntaje muy bajo
y uno ve que su autoestima, su confianza, no es la mejor. Y después está lo opuesto, cuando se puntúan muy alto, y después vos lo ves, de que el rendimiento en la cancha no es lo mismo, entonces ahí ves que su autocrítica no es la mejor, ¿no? Entonces, fíjense que en un test se puede sacar un montón de cosas, y lo que más se arma en esto es la radiografía. ¿Qué quiero decir con esto? Los subgrupos, quién se lleva bien con quién puntúa bien al otro, quién está aislado, ¿no? Quién es el que está como por fuera del grupo, de la dinámica. Y este test tiene una segunda parte que se llama así, elige a 3 compañeros para, ¿no? Y en ese para son 3 momentos distintos. Uno es para jugar un clásico, un partido importante, una final, eso lo podemos ir definiendo, ¿no? En el momento que se toma. ¿Qué compañeros elegirías para un partido importante? ¿Qué compañero elegirías para hablar cosas personales? ¿Qué compañero elegirías para salir a bailar, para irte de joda? Entonces ahí también vamos viendo el perfil que tiene cada uno dentro de un grupo. Si tiene un rol que es muy... sus compañeros confían mucho desde lo deportivo, ahí se nota. Si sus compañeros confían mucho porque tiene un rol que es el de escuchar, es un rol por ahí alguien más serio, ¿no? Alguien que genera confianza en el otro. Y después está el último, ¿no? El que a quién elegirías para irte de joda. Bueno, ese también le damos un valor porque ese es generalmente el que termina asumiendo el rol de hacer divertir al resto, es el que pone música, es el que ya sabemos que contamos para eso, no para otra cosa, pero para eso sí, ¿no? Entonces, bueno, los 3 roles son importantes y esto se evalúa, aunque parezca que no. Después, obviamente, todo se ve en la observación, que es un poco lo que siempre venimos trabajando. Pero bueno, a lo que voy es que cada miembro tiene un rol o tiene un papel que en este momento, ¿no?, de la Constitución siempre se genera resistencia y no se definen los roles todavía. Para que eso suceda, se tiene que pasar a la otra instancia, que es la de normalización o normatización, ¿no? Voy a leérselos, así vamos como también ganando un poquito de tiempo. Pero bueno, la diferencia con la etapa de conflicto es que acá se logra ya la solidaridad y la cooperación. ¿Qué quiero decir? Que se superó la instancia de hostilidad, ¿no? Se los voy a leer. Durante la fase de normalización, solidaridad y cooperación sustituyen a la hostilidad, ¿no? Si se logra pasar a la normalización, el equipo se constituye. Los deportistas trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes. Fíjense qué distinto de lo anterior, ¿no? Donde hay resistencias, donde hay otro tipo de trato, ¿no? Acá sí, ya hay una cooperatividad, ya se trabaja junto para alcanzar el objetivo, que es el ideal, ¿no? En esta frase se produce la cohesión de grupo, lo vamos a trabajar en otras clases, cuando sus integrantes unen sus esfuerzos y construyen la unidad del equipo. Acá sí ya hay equipo, pero se tiene que llegar a esta instancia. El líder se tiene que constituir como tal y tiene que generar eso, ¿no? El contagio y la credibilidad del resto de los miembros. Esto es muy importante, ahora lo vamos a trabajar. Se define la estructura de un equipo. Acá sí ya se define, ¿no? ¿Qué rol tiene cada uno y qué papel tiene cada uno? Sus respectivos papeles dan estabilidad. Se tiene en consideración la contribución específica de cada miembro. ¿Qué quiero decir esto? Que hay un reconocimiento de cada miembro y ahí sí ya se empiezan a sentir más importantes. Acuérdense, cuando hablaba al principio, que les decía la cuestión de la identificación colectiva, ¿no? Bueno, de la única manera que haya identificación colectiva es si hay reconocimiento entre sus miembros. Hay que llegar a esta instancia. Y acá se da un pasaje muy importante, que es el pasaje del yo al nosotros, ¿no? Nosotros como equipo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Bárbaro. Sí, profe. Bueno, entonces pasamos a la última instancia, que es la de ejecución, ¿no? En la ejecución, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en esta etapa final, los miembros del equipo se unen para canalizar sus energías a fin de lograr el éxito del equipo. Las cuestiones estructurales están resueltas y las relaciones interpersonales estabilizadas, ¿no? Estamos hablando de un ideal. Los papeles están bien definidos, que era algo que estaba bastante confuso en las etapas anteriores.
los papeles están bien definidos y los deportistas se unen unos a otros para triunfar. Los deportistas tienen como meta la economía del esfuerzo, esto es el trabajo en equipo, ¿no? Nadie gana solo, esto es una gran realidad, y la eficacia en la tarea, ¿no? Un poco lo que buscamos es eso, conseguir los objetivos y que lo hagamos de la mejor manera posible, ¿no? Que es esto, el trabajo en equipo, que cada uno ponga su parte para poder conseguir el objetivo, ¿no? Esto sería lo ideal, no siempre se logra, y bueno, trabajamos un poquito de por qué, ¿no? No siempre se logra. Bueno, les decía que en la etapa de normalización o normatización, lo que se define es la estructura del grupo, ¿no? Algo bastante importante. Estructura del grupo. Depende de las interacciones de sus miembros. Dentro de las características principales se destacan dos: los papeles en el grupo y las normas, que es lo que hablábamos recién. Papeles en el grupo, lo estuvimos hablando un poquito. Hay formales e informales. A ver, ¿quién puede dar un ejemplo de algún papel formal dentro de un grupo o un equipo? ¿Qué sería un papel formal? ¿El entrenador? El del entrenador. Bien, entrenador, cuerpo técnico, ¿no? Preparador físico, kinesiólogo, médico, psicólogo, todos esos son papeles formales. ¿Qué otro papel formal hay? Muy bien, Ariel, ahí está. El capitán. El capitán es un papel formal, ¿no? Es el que lleva la cinta, es el que firma la planilla. El capitán es un papel formal. ¿Y algún papel informal? Lo estuvimos hablando. El ¿Cuál puede gracioso ser? puede ser. Un líder. El gracioso, muy bien. Muy bien. ¿Qué otro? Un líder futbolístico o Bien. líder deportivo, digamos, en cuanto al Sí. juego. Por ahí Bien, lo futbolístico, porque lo relaciona al fútbol, pero en cualquier deporte, digamos, ahí el que Sí, en juega cualquier bien deporte. y cuando las cosas quizás no van bien, es como que, bueno, la presión recae en él porque generalmente responde, digamos. Excelente, sí. Son los que muchas veces se llaman también el capitán sin cinta, ¿no? El que tiene un rol de liderazgo y que quizás no es un formal, pero sí el que pone música. Muy bien, Dylan, sí, ese es un rol, no lo hace cualquiera, ¿no? El grupo lo tiene que aceptar para que eso pase. La Bessi, sí, bueno, la Bessi tiene un grupo, ahí está perfecto lo que dice Cristian. La Bessi tenía un papel informal, ¿no? Que es que por eso está siempre esta imagen de cuando le tira el agua a Sabela, digamos, eso lo podía hacer él, no lo podía hacer otro, ¿no? Él tiene asignado ese rol, ¿no? Y aceptado, principalmente esto aceptado por el resto. Está muy bien el ejemplo de Cristian. Ese es un rol informal, el de la Bessi, el jodón, ¿no? El que podía hacer ese tipo de bromas. Y sobre todo en algún líder formal, como decías vos, que lo permita. Porque, digamos, Sabela permitía esas cosas, digamos, aunque sea delante de todos, digamos, nada, lo dejó pasar, ¿no? No es que... Lo dejó pasar, estuvo muy bien, no era momento para... Quizás puertas adentro lo hablaron, pero en ese momento era importante que él esté focalizado, ¿no? En lo que estaba sucediendo. Y bueno, ese ejemplo me parece claro. Otro jugador no sé si lo podría haber hecho, ¿no? Lo hizo él porque era el que tenía ese rol. Después se sentó en un sillón, no sé si en el Vaticano, una cosa así. Bueno, era el que estaba que tenía ese papel, ¿no? El papel más de payaso, ¿no? En buen sentido. Pero bueno, ese es un rol. ¿Qué otro rol? A ver, ¿se imaginan? Por ejemplo, siempre hay alguien en los equipos que es el como, no sé si el más formal, pero el más callado, por ahí el que escucha más, o sea, ese que vos vas a buscar cuando te sentís mal, no vas a ir a buscar a la vez, y vas a ir a buscar al que te escucha. Muy bien, claro. Y siempre hay alguien que cumple ese rol. Nosotros el consejero, claro, algo así. Le decimos lo manifestamos de ahí, ¿no? El consejero, el bufono, el payaso, el que hace reír, el que pone la música, el que hace los mates. ¿No? Es esto, ¿no? Me parece que esto hace un equipo, pero solo se da esos papeles cuando ya la estructura está definida, ¿no? Cuando ya se pasó a la instancia de normalización o normatización. Y la otra son las normas, ¿no? Que obviamente ayudan a la creación de un clima eficaz. En relación a esto de las normas, es un poco lo que decías vos, Natalie,
de esto de, bueno, si va a haber licencias para algunos o no, ¿no? Porque puede, a ver, Bilardo, tengo entendido que a su futbolista le había dicho, hay uno, ustedes van a hacer lo que yo digo y hay uno que va a hacer lo que él quiera, ¿no? Que era por Maradona. Pero estaba aceptado que era así, digamos, ¿no? El grupo lo terminó aceptando. ¿Por qué? Porque, bueno, era Diego, digamos, ¿no? Era un jugador que tenía esa licencia, pero él le decía, hay uno que va a ir al Mundial y el resto probablemente no vaya ninguno, ¿no? Entonces lo que le dejó claro era que el resto iba a tener que hacer lo que él decía. Y había uno que iba a tener... Bueno, pero yo creo que esa aceptación se da cuando también, o sea, así como vos lo decís, es claro. Sí, o sea, chicos, claro. acá él cumple este rol Sí. y ya lo definió desde el principio. Entonces eso no genera rispideces. En cambio, genera, si claro, no lo decís y lo haces, ahí es donde se genera el conflicto. Ahí es excelente, sí, Natalie. De hecho, bueno, cuando trabajemos liderazgo y trabajemos comunicación, vamos a ver que lo más importante del liderazgo es la comunicación, ¿no? Y eso tiene que ser coherente, el discurso entre lo que se dice y lo que se hace. De hecho, bueno, cuando veamos un poquito, si nos alcanza el tiempo para ver lo de Luciana Aymar y bueno, no tanto lo de los Frega, pero Lucha Aymar lo pone mucho de que, bueno, se transmite el liderazgo desde el ejemplo o desde lo que se hace, no tanto, o sea, lo que se dice tiene que ser coherente, ¿no? Entonces, si esa norma estuvo clara y fue aceptada, después se puede cumplir. En cambio, es distinto cuando uno dice, todos van a tener que hacer lo que yo digo y después hay licencias, eso rápidamente quiebra un grupo, rápidamente. Entonces, la creación de normas y la aceptación de esa norma ya se da cuando se pasa a la parte de normalización o normatización. Y eso es lo que genera un clima eficaz, ¿no? Que es un poco lo que se busca, el objetivo de cualquier equipo. ¿Está claro esto? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Cualquier cosa, me interrumpen, me frenan. Ariel. Sí. En un grupo que vos venís formando está fantástico. El tema es cuando ya en el grupo que vos formaste, que está cumpliendo cada cual su rol y eso, aparece uno de afuera. Ahí te termina de estabilizar también si las cosas no están claras. Obviamente que la persona que viene de afuera, ¿sí? Tiene que aceptar, pero sí. Yo te pondría el ejemplo de que en ese equipo, el ejemplo más práctico que se me ocurre en este momento, un jugador como Messi, en un equipo, más allá de que se tenga que adaptar a algunas cosas, es Messi o es Maradona, digamos, es algo Ronaldo, digo, son casos excepcionales, ¿no? Excepcionales, sí. Claro, sí. Son casos excepcionales. Sí, sí. No, como lo del capitán de hecho, también, que, claro, ahí medio como que también hay que tenerlo en cuenta, porque si bien este tipo de fenómeno jugador se va a habituar a un montón de cosas, lamentablemente el equipo se tiene que empezar a acomodar también de otra manera, incluso los entrenadores y su grupo también, ¿no? Es como que vuelve el ciclo a empezar. Sí, siempre está esto. La posibilidad del conflicto está siempre, ¿no? Y la posibilidad de hecho, bueno, previo, yo no lo quise traer, este era un gran ejemplo, era el previo al Mundial 86, un choque de líderes muy grande entre Pasarela y Maradona, y bueno, sí, claro. No, yo no lo quise traer para no ser repetitivo, pero ahí se vio un claro ejemplo, ¿no? Y la resolución del conflicto pudo hacer de que el equipo después se consolide como tal, pero hubo un momento de una división total. Y es más, Sergio, ahora cuando veamos el testimonio de Luciana Aymar, vas a ver que ella hace cosas que no cualquiera puede hacer, como por ejemplo, sí, claro, cambiar un sistema de juego en el medio de un partido sin que el entrenador lo autorice. Ahora, lo puede hacer ella. ¿Y por qué? ¿Yo por qué lo traje? Porque esto es una situación de conflicto que se resuelve. ¿Se resuelve por qué? Porque es Aymar, ¿no? Y porque en ese juego le salió bien, le sale mal y estamos hablando de otra cosa. Sí, pero seguramente, sí. Pero bueno, ahí también está la decisión del líder, si permite o no. Es una decisión hay que tomar decisiones muy rápido, ¿no? Y hay que estar muy convencido. Pero totalmente de acuerdo, es el penal, el jugador que agarra la pelota, se la pone bajo el brazo y voy, pateo yo y yo me hago cargo de lo que sea. Si es gol espectacular y si no, salvo en los diarios. Sí, es asumir esa responsabilidad.
¿no? Y bueno, por eso te digo, Luciana Aymar, cuando lo veas, vamos a hablar un poquito, lo vamos a ver en la clase de hoy cuando veamos liderazgo también, vamos a ver más de Luciana Aymar, de Escola, de Pero eso también Grandes. depende de la personalidad de los dos, o sea, me parece, Sí, depende de los dos. no solo del entrenador que lo licencie, sino de que ella se anima a hacerlo también. Sí, y que los compañeras... Sabe que la van a apoyar los compañeros. Claro, las compañeras Ella la sabe siguen. el lugar de liderazgo que ocupa. Sí, y lo asume. Y lo asume. Que es, Y también, Claro, tal también cual, mismo, porque hay perdón, líderes que no lo asumen. hay líderes que no lo asumen, sí, totalmente. también el tema del entrenador de sostener eso, porque si vos elegís a un líder, un capitán dentro del equipo y a las 2 o 3 fechas lo sacás o cambiás al capitán, estás generando conflicto también. Fíjense, bueno, vos que tenés esa camiseta tan linda que te pusiste hoy, fíjate lo que pasó con Alfaro Sí, y Tevez, con Alfaro, sí, exactamente. ¿no? Que Tevez de la bandera, y a los 2 partidos lo dejó afuera. Y hoy lo veo uno a Tevez y es otro jugador. Dice que ¿cuánto pudo haber cambiado? Porque lo que cambió es el manejo del entrenador con él, ¿no? Y le dio el lugar que él estaba esperando. La verdad que Russo es un tipo que parece que habla poco y lo poco que habla es muy consistente, ¿no? Y acá me parece una clara muestra de cómo a veces un liderazgo puede generar, ser determinante, ¿no? A la hora del rendimiento de un jugador en la individualidad y de un equipo, ¿no? Y esto me parece, el de Alfaro fue un gran ejemplo, digamos. Yo creo que se apuró en decir de que Tevez era la bandera, y que se apuró, porque después no lo sostuvo, ¿no? Y ahí es donde se generó el conflicto. Sí, tenés que estar muy seguro, o sea, ponerle lo que contás vos de Maradona. Bueno, Maradona tiene licencia para hacer lo que quiera, tenés que estar muy seguro de lo que vas a hacer. Sí, no lo puedes hacer con cualquiera, no lo puedes hacer con cualquiera. Pero bueno, hay ciertos casos que han demostrado que han salido bien y seguramente hay otros que no, muchos, ¿no? Y bueno, de eso se trata ser líder, ¿no? De tomar decisiones. Bueno, continuamos. Bueno, liderazgo, chicos, no vamos a meternos mucho en liderazgo porque ya les digo, lo vamos a ver en clases siguientes, así que vamos solamente a nombrarlo. Liderazgo. Bueno, es un proceso conductual de influencia, ¿no? Esto es una palabra clave, influencia entre individuos y grupos en el logro de sus objetivos. Bueno, como les digo, vamos a trabajar en otras clases, pero hay distintos tipos de líderes. A ver, ¿qué se imaginan por distintos tipos de líderes? A ver. Y el líder positivo y el líder negativo. Sí, esa es una Por ejemplo, el posibilidad. positivo es el que tira siempre para adelante, pero el líder negativo también está a veces, y a veces es más fuerte que el positivo, y ahí es donde se bajonea. A ver, sí, si es positivo o negativo al objetivo, ¿no? Porque después, por ejemplo, voy a dar un caso extremo, ¿no? Pero Hitler, qué sé yo, Mussolini, fueron líderes, ¿no? Han convocado, ¿no? Sí, claro. Todo un movimiento y después, bueno, el objetivo era el que ya conocemos, digo, no me voy a poner en estos temas. Pero bueno, es un buen liderazgo. Después la cuestión es hacia dónde va eso, ¿no? Pero bien, ¿no? Este tipo de puede ser el hábil técnicamente y el hábil estratégicamente, sí, tiene que ver con a dónde está dirigido, ¿no? Fíjense que parte de esto lo vamos a ver, ¿no? El líder orientado a la relación es el que está más abocado a los vínculos, y también está el que está orientado a la tarea, ¿no? Estaba este famoso caso de Palermo y Riquelme, ¿no? Que los dos líderes, uno parecía que tiraba más para el grupo, el otro tiraba más para la cosa de ganar, ¿no? Y bueno, resultó, pero ¿qué pasa? Después no se mantiene en el tiempo, ¿no? Esa situación de conflicto está todo el tiempo ahí dando vueltas y eso se rompe fácilmente. Después, dentro de los tipos de líderes, vamos a ver que hay líderes autoritarios, ¿no? Hay líderes que son democráticos, pero bueno, vamos a continuar la próxima reunión porque esta ya se está por finalizar, así que bueno, los espero en la última, a los que sobrevivan. Nos vemos. Creo que se llama Juego de Honor o algo así, que también, ¿no? Tiene esta misma secuencia. Creo que si Juego de Honor es un entrenador que llega a un lugar nuevo, él se muda con su familia, le dan un empleo como docente en una prepa, las películas yankee,
y tiene que, bueno, ir formando también un equipo y, bueno, se encuentran con distintas conflictivas, no solamente internas, sino sociales, donde había algunos, siempre hay algún mexicano que está metido en alguna cuestión de falopa o pandilla, ¿no? Así se dan las películas yanquis, eso es la parte por ahí un poco más aburrida, pero sí la trama, ¿no? Donde, bueno, se va formando esto de la conjunción de un equipo, las resistencias, ¿no? En esto creo que en Duelo de Titanes también es un equipo de jugadores negros y jugadores blancos, ¿no? Y todo lo que se genera alrededor de eso. Bueno, pochocleras, domingueras, películas muy domingueras, pero bueno, nada, por ahí se copan, ¿no? Y pueden ver algo de todo esto. No, El Camino bueno, a la Gloria también es parecida, así también de básquet. yo con las películas soy muy malo, pero bueno, algunas de estas me voy acordando. Después hace poco vi una también de un entrenador que ve aptitudes en un pueblo donde todos corren, ¿no? Por necesidades sociales, ¿no? De que ahí ve aptitudes en chicos del pueblo que todo lo que hacen lo tienen que hacer corriendo, entonces arma todo un equipo, no sé si de atletismo, y bueno, va a competir y pone como los va convenciendo, ¿no? a sus dirigidos de que eran buenos y los entrenó, y bueno, todo con un final muy feliz, pero interesante, digamos, ¿no? En este sentido, en cómo se va dando la conjunción, la trama de un equipo. Nada, me puse ahí un poco cineasta y nada que ver, pero estas me acuerdo, de estas películas me acuerdo. Así que si alguno por ahí, ustedes deben tener algún grupo, si alguno por ahí las quiere pasar, se las recomiendo, ¿no? Creo que eran Duelo de Titanes, Juego de Honor, y bueno, esta última no me la acuerdo, la de la que corren, pero alguno de ustedes por ahí lo sabe. Nada, un pequeño paréntesis. Ya le digo, domingo, mírenla los domingos. Muy pochoclera. En fin. ¿Estamos para continuar? Bueno, les decía esto, ¿no? Tipos de líderes. Les decía, bueno, hay líderes que son autoritarios, ya quedan pocos, ¿no? Ya es una modalidad que por suerte está bastante ya en desuso, no reconozco ya muchos líderes de este estilo, aunque los hay. Bueno, los democráticos son los que permiten, no abren los canales de comunicación. Creo que cada vez hay más líderes democráticos y eso también está bueno, creo yo. Esa es una posición muy subjetiva, muy mía, pero creo que es mucho más eficiente poder generar eso, ¿no? Un intercambio con los dirigidos. La comunicación, insisto, va a ser algo muy importante que vamos a trabajar, la coherencia en el discurso, ¿no? Los tipos de comunicación verbal, ¿no? La comunicación no verbal, lo gesticular, también cómo termina siempre influyendo. Bueno, este tipo de cosas las vamos a trabajar más en profundidad en las próximas clases. Liderazgo orientado a la relación, se los decía, ¿no? Son aquellos líderes que están más abocados a los vínculos, ¿no? A cómo se compone la parte social de un grupo, y los que están orientados más a la tarea, ¿no? A la cuestión más específica deportiva, ¿no? Y esto también son distintas maneras, ¿no? Cada uno elige. Bueno, y el modelo multidimensional lo vamos a trabajar la próxima clase. Sí, Fede. ¿El líder y el referente es lo mismo? Sí, en realidad, a ver, me parece que entra dentro de los papeles informales, ¿no? Lo del referente. Habría que definirlo, ¿no? Si en realidad lo que va a terminar definiendo si es referente o si el referente es líder es si tiene, qué llegada tiene con el resto, ¿no? Si el resto lo sigue, si los convence, si los dirige o no, digamos, ¿no? Habría que definir lo de referente, ¿no? Más que nada. Si sería... A ver, lo que define es la función, más que el nombre, digamos, ¿no? Si es referente o líder. No sé si ponerlos, digamos, si fuese un escalafón, no sé si ubicarlo por debajo del líder al referente. Pero son papeles informales, ¿no?
Por eso habría que definir qué es referente, si llega a ser líder o no. Sí está claro de que no es un papel secundario el de referente, ¿no? No es un papel... lo que va a definir es si tiene influencia o no en el resto, ¿no? Me parece que eso puede ser lo que lo defina. Pero de cualquier manera, por ahí es un líder informal, ¿no? Un papel informal el de referente. Habría que No sé a definirlo. qué se refiere Fede con referente, pero yo tomo el referente como los líderes, como habíamos dicho hoy. Sí, Por capitán ejemplo, sin insignia. claro, claro, exacto. O sea, como que el líder sí o sí debe ser referente del resto, me parece, para Eso cumplir el seguro. rol de líder. Ahí está. Muy bien, Natalie. Por eso digo, excelente, sí. Sí o sí el líder tiene que ser referente. Por eso lidera, digamos, ¿no? Por eso tiene ese tipo de influencia sobre el resto. O sea, pero como que tener 50 y 50 de todo, por decir una manera. O sea, tiene que ser bueno en el deporte y además que el resto lo siga. Sí. La cuestión, digamos, de la aptitud deportiva tiene que estar, digamos, no se puede elegir un capitán que va a ser suplente o que va a ser no convocado. Tiene que ser una persona importante, futbolística, deportivamente hablando, tiene que ser una persona importante. Pero puede bueno. ser que lo muevas, del lugar de líder en este caso, y por más que no esté cumpliendo su función, nunca deje de ser líder igual. Sí, como por ejemplo pasa con Poncio en River, ¿no? De que hoy no es titular, pero bueno, claro. digamos que Poncio tiene un par de medallas ganadas también, ¿no? Por eso es que tiene ese lugar. Pero sí, es verdad lo que vos decís, por eso lo define el grupo, ¿no? Lo define el equipo, si el equipo le da ese lugar o no. Pero bueno, tienen que ser, sí, personas muy... De hecho, bueno, si Poncio va para adentro, probablemente la cinta se la den a él. Pero bueno, ya son jugadores excepciones, ¿no? Son consagrados, son tipos muy importantes seguramente dentro de lo que es el grupo, el equipo, sí, sin dudas. Pero también lo que veo en los últimos 10, 12 años, por ahí coincidís conmigo, ¿no, Ariel, o alguno de los chicos? La cinta de capitán ha pasado a ser no de una sola persona, ¿sí? Digamos, se la dan a 3 o 4 referentes, contestando la pregunta de Agus también ahí, el grupo, que claro, que están a un paso de ser líderes, hay que ver si se aguantan esta cinta de capitán, una cuestión de tiempo, si les pesa o no, por eso te digo del tema de que de la función específica del líder, que por ahí se mueve del puesto, nunca deja de cumplir esa función, ¿no? Sí, son funciones. Muy bien, Sergio, es eso, no es un rol, es una función, es un papel, es lo que hablábamos anteriormente. Sí. De hecho, bueno, cuando vamos a ver ahora lo de Marcelo Lofreda y lo de Luciana Aymar, es sacado del programa Capitanes de Deporte B, que ahí sí se los recomiendo, Capitanes y Entrenadores, la verdad que es un ciclo brillante, a mí me ayuda un montón a la hora de laburar. Y bueno, en uno de esos programas está Oscar Ruggeri, que bueno, obviamente es convocado como capitán de la selección, y él contaba que bueno, en su ciclo en San Lorenzo el capitán era Paceta, no era él, y sin embargo él decía que se sentía lo mismo, de capitán o referente o líder, digamos, ¿no? Un poco equiparando esto que la pregunta de Fede. Sí, el tema es el rol que ocupes y la aceptación que te dé el grupo. Eso es lo que define. Tal cual. Bueno, lo del modelo multidimensional lo vamos a ver en clases siguientes, porque es recontra largo y no lo vamos a ver hoy. Y lo mismo que esto, ¿no? Cohesión. Simplemente lo nombro porque lo he nombrado a lo largo de la clase y simplemente para que nos quede una primera acercamiento. Cohesión de grupo. Es un proceso dinámico reflejado en la tendencia de un grupo a no separarse, ¿no? Esto es como lo ideal, ¿no? Cuando se logra la cohesión. De un grupo a no separarse y permanecer unido en la búsqueda de sus metas y objetivos. Hay dos tipos, bueno, la cohesión social, que tiene que ver esto, ¿no? Con los vínculos, el mantenerse unidos porque se llevan bien, porque tienen un afecto, porque hay algo que los convoca desde la parte ¿no? Más afectiva, más social. Y después está la cohesión a la tarea, que se mantienen unidos porque es un equipo que funciona bien a la hora del rendimiento, ¿no? Por eso lo pongo ahí, ¿no? Relacionado a esto, ¿no? Al rendimiento y lo puramente deportivo. Pero bueno, esto yo lo relacionaría un poco como cuando trabajamos motivación intrínseca y extrínseca. ¿Se acuerdan que decíamos de que, bueno, la motivación extrínseca era necesaria, pero que en algún momento se corta, ¿no? Y lo que termina sosteniéndose en el tiempo es la motivación intrínseca. Bueno, acá es un poco lo mismo, ¿no? La cohesión social es la que va a terminar como soportando más momentos adversos, ¿no? Dentro de un
equipo y la cohesión a la tarea simplemente se sostiene por el hecho del rendimiento, ¿no? Entonces digo simplemente porque es algo fácil, pero bueno, es un poco diferenciar esto, ¿no? La cohesión tiene que ver con eso, con la fortaleza de un equipo, ¿no? Y cómo tiende a mantenerse unido, a veces por los vínculos y a veces porque, bueno, son muy efectivos o muy eficientes en el plano puramente deportivo. Bueno, chicos, ¿claro hasta acá? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Podemos profe. pasar a ver los Sí. ejemplos prácticos? ¿Les parece? Bueno, perfecto. Vamos a escuchar a Marcelo Lofrea, ex técnico de los Pumas. Le pasó a Messi y a Suárez. En relación a qué, ¿cómo lo vincularías, Cristian, lo de Messi y Suárez? No, más que nada quizás porque es como que cuando le dan el deceso, o sea, lo rajan a Suárez, es como que Messi no quería eso, entonces como que se desarmó. Sí, ahí creo que con Guardiola se logró todo un proceso de cohesión social, ¿no? Y a la tarea, y que creo que cuando lo social ya no se sostenía demasiado, fue el momento de cambiar. Y ahí sí fueron quedando algunos subgrupos y demás. Y sí, obviamente ahí yo trabajo mucho con esto, en lo que tiene que ver con el equipo y el grupo, porque hubo un tiempo en ese Barcelona que estuvo la MSN, ¿no? Que era Messi, Neymar y Suárez. Y bueno, hay una tabla de estadísticas que los tres prácticamente hicieron la misma cantidad de goles y la misma cantidad de asistencias, digamos, funcionaban muy bien, ¿no? En lo social y en la tarea. De hecho, bueno, los que por ahí vieron The Last Dance, otra serie que recomiendo, genial, ¿no? Ahí se ve muy bien también cómo Jordan hizo todo un pasaje, ¿no? De dejar de ser digamos, la superestrella, ya que lo terminó siendo, en función de un equipo, ¿no? Y ahí sí también el liderazgo de Phil Jackson es clave, ¿no? Para la cohesión social. De hecho, bueno, cuando hablábamos de esto de las licencias, a Rodman le da una licencia en el medio de unas fases finales y lo que le permite 48 horas de irse a Las Vegas, y en realidad se tomó otras tantas, pero el grupo lo aceptó, ¿no? Y eso tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Con el tipo de liderazgo. Se los recontra recomiendo. Bueno, vamos a escuchar a Lofrea, les decía, ex entrenador de los Pumas, creo que en el Mundial 2007, donde los Pumas logran, bueno, una actuación histórica. Vamos a escuchar en palabras de él lo que por ahí trabajamos hoy, ¿no? Esto del pasaje de grupo a equipo. No. In a way, I think it's about getting the right tribe around. One of the Bueno, acá está cortado, el que lo quiera ver entero, ahí en esta parte no lo quiero poner, se hace un poco largo, pero también habla de la cohesión de un cuerpo, de cuerpo técnico, ¿no? Que tiene que haber mucha confianza entre los miembros y demás, y hay que aprender a delegar, ¿no? Otro factor muy importante. The factors or the elements in a great coach is the ability to align everyone's effort. Se habla mucho de grupos y a veces se habla un poco de equipos. Exactamente. ¿No? Y está todo bien que el grupo humano sea fuerte, va a ser más fácil tener un mejor equipo. Pero nuestra responsabilidad es conformar buenos equipos. Exactamente. Yo no puedo concebir entrenar un grupo. No puedo, o sea, no puede ser para mí un grupo. Para mí tiene que transformarse en un equipo. Claro. O tengo que intentar transformarlo en un equipo. No alcanza. Porque no alcanza. Un grupo es una muchachada que va caminando qué sé yo, a Luján, ponele, cada uno con sus cosas individuales, pero un equipo tiene un objetivo común, no es un grupo. Y muchas veces yo inclusive escucho a jugadores de distintos deportes que dicen, no, somos un grupo, muchachos, no son por ahí son un grupo, sí, pero tienen que transformarse en un equipo. Claro, hay un poco de esta cultura, de que no, usted hace mucho misterio, con que tengan un buen grupo humano y tengan la suficiente garra, no, a esta altura ya no alcanza. A este nivel. Claro, no, el grupo humano es importante. Sí, obviamente. El grupo humano es importante. El hecho de la relación que debe haber en un equipo debe ser algo
como una, tal vez como una melodía con una armonía espectacular, sensacional, pero que no depende de la amistad. Por supuesto va a haber momentos en los cuales no se llevan bien. Y entonces ahí es donde entra la intervención del entrenador para calmar las aguas. Bueno, perdón que interrumpa, pero esto es lo que hablamos, vieron del conflicto, y para que la normalización llegue tiene que intervenir el entrenador, ¿no? Esto me parece que en unas poquitas frases nombra esta parte. Para poner control, para poner orden, por eso es tan importante a veces la figura del entrenador, más allá de que los que llevan, digamos, el gran peso y la enorme responsabilidad son los jugadores. Pues son los protagonistas. Son los verdaderos protagonistas. Vos jugaste, yo jugué. Nosotros ayudamos. Nosotros colaboramos, nosotros ayudamos, nosotros guiamos, nosotros intentamos darles algunas herramientas para que ellos puedan utilizar, pero los protagonistas son los jugadores. Y muchas veces nosotros nos confundimos y pensamos que nosotros somos los grandes protagonistas. Y nosotros no somos los protagonistas. Cuando empezamos a pensar así, es cuando empezamos a, muchachos, empiecen a correrse porque a esto no pueden dedicarse. Yo tenía esta idea, la tengo desde siempre, sí. Pero a veces, y sobre todo en un deporte como el básquet, que el entrenador está ahí, es casi un jugador más. Es protagonista todo el tiempo, se confunden las cosas. Y no hay nada peor que confundirse. Porque te descentra, te quita el norte. Beijing 2008, medalla de bronce. Termina, bueno, todo ceremonia. Bueno, China, 20.000 personas en la cancha, todo tenía que ser rápido y televisivo y todo. Entonces dice, bueno, Argentina va a salir primero, que es el bronce de España, y después Estados Unidos. Dice, ¿están todos listos? Sí, bueno, los 12 jugadores y el entrenador, supuestamente. Pasan los jugadores, voy yo atrás, me pone una mano un chino acá, dice, no, yo soy el coach, sí, ya sé. Al podio, 12 jugadores. Medalla, 12. No hay medalla para el entrenador. Y algunos dicen, no puede ser, no. El juego olímpico es sabio. Viste que se habla del espíritu olímpico y uno piensa que puede ser un poco de verso, no, existe. Y una de las cosas que te enseña el juego olímpico, mira, todo bien. Pero el que transpira, el que corre, el que salta, el que tira, ese es el... Dios, qué bueno. Ese es el protagonista. Los demás, todos colaboradores. Te lo pongo en términos figurativos, ¿viste? Siempre se habla de la pirámide, los mejores, el entrenador, inclusive también en una empresa, el gerente o el director, etc. ¿Por qué no demos vuelta a eso? Démoslo vuelta, porque nosotros en la realidad es que si no estuvieran los jugadores, nosotros no existimos. Definitivamente. No existimos, no tenemos ningún... nosotros, claro. Nada. Nosotros. Exactamente. Nosotros sin ellos no. Entonces nosotros hasta dependemos de los jugadores. Pero por otro lado, también es paradójico, porque vos sos observado por los jugadores en general permanentemente. Permanentemente. Los tipos están viendo cómo te dirigiste a pedir un pasaje en la terminal de ómnibus o en la terminal del avión, ¿sí? Están viendo cómo te dirigís cuando entraste a un hotel a la persona que estaba limpiando, etc. O sea, vos sos siempre observado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser, además de ser absolutamente éticos, tenemos que cuidarnos de todas las actitudes que tenemos. Y acá entra también el tema de la educación, ¿no? Horarios. Los horarios son definitorios. O sea, vos no podés llegar ni un minuto más tarde. ¿Pero por qué no podés llegar? ¿Por capricho? No, porque hace al orden, hace a la organización, y además hay un claro mensaje respecto a eso. Si vos llegás un minuto tarde, no es que perdimos todos un minuto. Ese minuto se lo hiciste perder a los 30 restantes que están ahí. O sea que no perdiste un minuto, perdiste 30 minutos. Y además dan la señal de que si vos te das ese lujo, ¿sí? ¿Cómo puedo confiar en que en algún momento a vos te interese taquear al otro? Claro. En un determinado momento. Exactamente. O pasar la pelota de la guinda en el momento justo. Exactamente. Un equipo es algo mucho más grande que lo que una persona prende el televisor y ve jugar ahí algo. Exacto. ¿No? Adentro de una cancha un equipo vive como vive afuera. Sí, tal cual. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nivel competitivo, alto rendimiento, la frase, los detalles son los que definen los partidos, ¿no? Son claves los detalles. Pero los detalles, en realidad, son el resultado, son el fruto de todo lo que pasó
afuera de la cancha y también durante el entrenamiento, la semana previa, las vivencias y todo. Todo eso se termina reflejando en los detalles. Yo creo que hasta trasciende la situación deportiva, la trasciende. Vos has ido 10.000 veces de gira, yo he ido también un montón de veces de gira, y tu propio comportamiento en lugares que no es una cancha de rugby o una cancha de básquet, que no es un lugar donde vos estás dando una disertación a los jugadores o una sala de entrenamiento, lo que fuera, también lo trasciende. Inclusive cómo te dirigís a la gente. Entonces vos permanentemente sos observado y por eso tenés que terminar siendo un ejemplo. Uno como entrenador, como cabeza de un grupo, tiene que dar un ejemplo. Si uno no tiene buenos hábitos, si no le demuestra a los jugadores que tienen buenos hábitos, que hay un respeto, que hay una forma de dirigirse a las personas, eso vos lo transmitís y se va a transmitir en tu grupo. Y ese grupo después va, si vos no lo haces las cosas correctamente, después vas a quebrar. No comparto la idea de soy un mal ejemplo, pero soy ganador. Para mí, ante todo, las formas. Para mí lo principal que tiene que tener el entrenador es el mensaje, yo siempre digo, en lo que dice y hace. Yo creo que en estos tiempos donde la vida ha cambiado, los chicos han cambiado, lo mismo que me dice época de jugador, para mí sigue siendo fundamental que el jugador te crea. Prefiero que digan, porque ya es un mediocre entrenador, pero una buena persona. Para mí esto es fundamental. Uno se cría, se va formando en el seno familiar, con determinados valores, son valores para la vida, que se enriquecen con el deporte exalta a otros, que ayudan a uno a formar a la persona, porque ellos que lo tienen más desarrollado, donde aparece más presente la capacidad de transmitir y de convocar, es el liderazgo. Yo creo que el entrenador te educa a cómo entrenarte, cómo ver el deporte, cómo relacionarte con tus compañeros, con la gente que está adentro de la cancha y afuera. Inconscientemente el entrenador te educa a eso, porque son reglas de equipo, son reglas de grupo. Y el comandante en jefe, él. A lot of coaches in rugby have come from a teaching background. And great coaches are great teachers. And great teachers tend to make great coaches. That's helped define the style of coaching in rugby in a way, because teachers have a certain approach, a certain ethos, which is that they're about creating tomorrow's leaders. They create an environment, a learning environment in which people get better every day. They care for their students. And all of those qualities are tremendously powerful qualities as teachers, but they're tremendously powerful qualities for a coach. Primero tiene que cuidar de todos los aspectos, no solo del deportivo, sino que es fundamental la parte humana, ¿no? De cómo está el grupo en la convivencia, el respeto que hay entre los jugadores, más allá que algunos pueden ser amigos de otros o no. Y uno tiene que ser, en verdad, tiene que ser fiel y transparente a lo que uno siente. Pero para mí una de las claves del entrenador es ser muy claro y las reglas claras y muy frontal en ese sentido. You know, leaders create leaders. You know, coaches create the next generation of coaches and the next generation of leaders, and that's really about teaching. And I think it's something that is sort of spreading and people are understanding more deeply that is the role and responsibility of a coach, not just to teach people how to be better footballers, say, but how to be better human beings. How to be better leaders, and by being better human beings, you'll play better rugby. Bueno, clarito, ¿no? Las normas, lo que hace a un equipo, esto que veníamos hablando, ¿no? En la etapa de conocimiento, lo de la observación, ¿no? Un equipo juega como se entrena o como vive. Parece que mucho de lo que estuvimos trabajando hoy, esto de gestionar, ¿no? Gestionar también personalidades, bueno, me pareció bastante claro. No sé si les pareció lo mismo, pero creo que era un buen ejemplo para poder compartir. ¿Quieren escuchar a Aymar, a Luciana Aymar? Los que por ahí... Sí, dale. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Vamos a exponer una parte donde habla de los roles, ¿no? Que hablábamos recién, que cada uno puede tener un rol, incluso esto del capitán sin cinta, y después vamos también a trabajar sobre una situación de conflicto, que es un poco lo que les adelanté. Bueno, a ver si lo puedo enganchar. Clarito también, ¿no? Esto de delegar, los distintos roles que puede tener.
Vemos si quieren lo último, nos quedan 5 minutos. Después de ver a Cachito Vigil, ¿no? No puede ver un conflicto. Es un genio, yo lo conocí, es un amor. Es re tranquilo el tipo cuando Sí, habla. hay veces que me genera una cosa ahí, pero sí, es demasiado tierno. Sí, uno como que no cree que haya podido jugar un papel así como heavy, pero... es todo así. Sí, no. Bueno, vamos a ver esto, a ver si nos alcanza. Pero habla un poco de esto que decíamos, ¿no? A veces nos llegamos justo, nos queda un minuto. Bueno, interesante también el testimonio de Aymar. Vieron ahí situaciones que pueden ser también de conflicto, ¿no? Y cómo se terminan resolviendo, un poco lo que decía Cristian. Esto no supongo que no lo pueda hacer cualquiera. Pero bueno, está aceptado así, ¿no? Y ella lo deja claro, esto de que era todo en función del equipo y de los objetivos. Bueno, alcanzamos ahí con lo justo. Queda menos de un minuto, así que bueno, como siempre nos despedimos. Les agradezco ahí a los que llegaron hasta el final. La veo Natalie, Virginia. Bueno, espero que estén bien. Virginia, ¿era energizante o era una IPA? Me quedó ahí la duda. No, energizante. Oh, qué pena. No tomo alcohol. Pensé que era una IPA. Bueno, chicos, nada, les agradezco. Nos vemos en la clase que viene. Bueno, ya con el parcial, a lo Cachito Vigil le digo, no se hagan problema por el parcial. Lo importante es lo que aprendemos, lo importante es vernos y conocernos, la nota será anecdótica. No, en serio, que tengan una buena semana. Igual en el último no vamos a fallar en el último. No, por eso.